Buenos días, Gabriela. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí con este día de nieve hoy. Día frío en Ginebra. Día con frío en nieve. Ginebra. No está Juan Gasparini, lo extrañamos hoy. Extrañamos mucho. Esperamos que pronto regrese con nosotros. Sí. Le mandamos un saludo. Si Un nos está saludo, viendo. Juan, que si nos estás viendo por allá. Y qué gusto tenerte de vuelta. Sí, Estuviste en México, ya nos vas a contar. estuve en México. Qué bueno que ya estás aquí en Ginebra. Esta semana fue interesante, Gabriela. Tuvimos la 6ª edición del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos. Un foro que en los últimos años ha venido creciendo en términos de interés, sobre todo para las empresas. Y el foro, su propósito, como lo dijimos la semana pasada, es hacer avanzar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Pero hay muchas organizaciones que vienen a Ginebra y aprovechan el espacio del foro para presentar sus casos. Sí. Y sobre uno de estos casos, tú nos tienes información muy valiosa que proporcionarnos. Es un caso de Río Sonora, de México, un caso muy serio que involucra empresas, abusos de derechos humanos. Y bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata ese caso? Pues sí, bueno, pues estamos aquí. Recuerdo a nuestra audiencia en 3 Puntos Noticias, en la cabina de Naciones Unidas en Ginebra. Y también agradezco a la producción de François Subiguer, que está ahí en los controles al pendiente. Y bueno, pues mira, sí, este foro de empresas y derechos humanos en el que vinieron, bueno, como lo estaban viendo, 2,000 personas, una cosa así, fue muy interesante. Y una de las cosas que fue muy interesante fue la presentación del caso Sonora en uno de los foros, en una de las reuniones paralelas que hubo aquí en el Palais de Nación. Resulta que llegaron a presentar el caso. Para los que no conocen muy bien Sí, el contexto un poco, ¿no? de lo que pasa. Bueno, Sonora es un estado que está en el norte del país, principalmente minero, y una de las empresas que se llama Grupo México tenía una minera que estaban bueno, ¿En operación? Estaba en operación, y en el año de 2014 tuvo lugar el peor desastre ecológico que ha habido en México, porque se vertieron en el río Sonora y en el río Bacanuchi 40,000 metros cúbicos ¡Qué barbaridad! de sulfato de cobre. Entonces, Un tóxico que llena o sea, la sangre se llena de minerales, plomo, una cantidad de cosas, y entonces es súper dañino. La empresa de Grupo México en ese momento dijo que no, que esto había sido, que se había vertido esto por accidente, por una cuestión meteorológica, porque hubo muchas lluvias. No, eso ya se llegó a la corte, se vio lo que pasó y no, realmente la responsabilidad era de Grupo México. Entonces, en ese momento Grupo México y bueno, y la comunidad llegaron a un acuerdo, y este acuerdo es un fideicomiso de 2,000 millones de pesos en el que el Grupo México se comprometía a reubicar pozos, a instalar nuevas potabilizadoras de agua, a hacer un hospital y a hacer un monitoreo a 15 años de los afectados por estos sucesos. Era una medida de reparación por el daño causado. Exactamente, le llaman remediación. Remedio. Entonces, bueno, esto en el papel se veía muy bien. Las comunidades aceptaron, 7 municipios fueron afectados, más de 25,000 personas, personas que son agricultura, ganadería, y bueno, pues el escenario era bastante difícil. Entonces, vienen a presentar aquí a Ginebra los líderes comunitarios de la cuenca del río Sonora el caso de que a 3 años de que esto pasó, no se han cumplido con las promesas que hizo el Grupo México. Entonces, no nada más no se ha cumplido, sino que de esos 2,000 millones que fueron alocados para resolver este problema. ¿En el fideicomiso? Exactamente, en el fideicomiso. Estas promesas no se han cumplido. Y además hay 750 millones de pesos que no se sabe. ¿Que ya no están? Que no están. No están en el fideicomiso. No están.
y el fideicomiso ya se cerró. Qué barbaridad. Bueno, entonces, yo hablé aquí con los líderes comunitarios, hablé con 2 de ellos, no creo necesario decir sus nombres, no. Y entonces ellos me decían, nosotros le estamos pidiendo al gobierno y al Grupo México lo que ellos prometieron. No le estamos pidiendo nada más, estamos pidiendo potabilizadoras, no hay más que una. Están pidiendo el hospital es una obra negra, no está funcionando. El monitoreo a 15 años de las víctimas, no ha habido tal. O sea, al principio hubo, pero después es un proceso bastante complicado para que ellos puedan acceder a la salud. Y además, faltan 750 millones de pesos, que como me decía uno de los líderes, pues ya sabe usted, señora, cómo es. O sea, se dan entre los compadres, se dan a los presidentes municipales, a la corrupción, están coludidos, pero hay 750 millones, que es muchísimo dinero, y que no se sabe en dónde está. Ahora dime, ¿qué se sabe del Grupo México? ¿Es un grupo de empresas nacional o es un consorcio con empresas multinacionales? ¿Se sabe algo de eso? Es nacional. Y bueno, tiene mineras en México y es muy poderoso. Lo que cuentas me hace reflexionar sobre 2 aspectos claves. La primera cuestión es que evidentemente en las condiciones actuales, como este caso lo demuestra y tantos otros en la región de América Latina lo demuestran, las empresas son un actor activo en las violaciones de derechos humanos. Exacto. Eso hay que admitirlo y las empresas poco a poco lo han empezado a admitir porque ya no es suficiente el concepto de responsabilidad social corporativa. Vamos a hacer algunas obras para que la gente esté tranquila y contenta y que vean que la empresa se compromete al desarrollo, sino que las empresas, como son actores activos y pueden cometer violaciones de derechos humanos, tienen obligaciones y tienen que respetar los derechos humanos. Exacto. Eso es un aspecto. El segundo, me parece que en la medida en que sigamos con la lógica de remediar, eso es como lo decimos en América Latina, más vale pedir perdón que permiso. Es decir, exacto. Yo creo que tenemos que invertir esa lógica porque el daño está causado. Y ahora las comunidades, como tú mencionabas, están pidiendo que cumplan a lo que se comprometieron y ni siquiera más, no que cumplan con respetar los derechos humanos. Y ahí la acción del Estado a mí me parece que tiene que ser mucho más fuerte y mucho más evidente. Por supuesto. Y ahí lo que está pasando es que el Estado pues está del lado, parece, de Grupo México. O sea, realmente no ha hecho más. Entonces, lo que me explicaban estos líderes, lo que me decían, es que se comprometieron a limpiar además el río y lo dividieron en 5 zonas. Se limpió la primera zona, que corresponde a la propiedad de Grupo México. Ah, qué barbaridad. Pero las demás, me dice, estaban limpiando con pico y pala o cosas así. O sea, eso por lo no tanto, es la posible. pesca se dañó absolutamente. Por supuesto. Las plantaciones en la cuenca del río, todo eso lo perdieron las comunidades. Todo eso se perdió. Pero ahí no acaba. El asunto. El asunto es que el gobierno le dijo a la comunidad, le dijo, bueno, mira, para reactivar tu economía, voy a crear una zona económica especial en la cuenca, en el río Sonora. Uh-huh. Y entonces, en esta nueva zona económica especial, que así se llama, es una especie como de paraíso fiscal tipo, porque se invitó a empresas y que no van a pagar impuestos para asentarse ahí y para reactivar la economía, cosa que parece interesante. Pero le dieron a las empresas... hace cuenta que se puso una ventanilla en donde estaba la Secretaría de Economía, Semarnat, Conagua, todos, y como para agilizar los permisos. Pero a las comunidades como que se les dejó atrás. Entonces, para presentar los proyectos, se dieron 10 días. Entonces, los que tienen recursos para en 10 días presentar todo claro, son las grandes empresas, los que tienen todos los recursos. No son los que... Los comunitarios. Entonces, además me dicen, se puso en el Diario Oficial de la Nación y ni nos habíamos dado cuenta. O sea, ¿cumplieron con los requisitos de ley quizá? Pero eso no es suficiente para hacer participar a las comunidades. Exacto, o ya muy tarde. Y entonces me dice esa persona con la que yo hablé, me dice, y entonces
esta zona económica especial va a empezar a actuar a partir del 1 de enero de 2018. Ujú. Dice, allá en el monte ya se ven escondidas las maquinarias y todo que ya están listas para funcionar arrancar. de empresas canadienses, ¿Mineras? mineras, extractivas, y también de Grupo México, pero se van a sentar más lejos hacia el río Bacanuchi, no tanto donde fue el desastre. Y entonces aquí viene otro problema muy grande y muy grave, porque me dicen, tememos ser desplazados Claro. por las mineras. Claro. Porque ¿qué va a pasar? Hay poca agua, el agua la tienen que comprar, o sea, no hay agua. ¿A quién se va a quedar con el agua? Pues las empresas. Claro, y que tienen la maquinaria para hacer extracción del agua y de Exactamente. todos los recursos que tienen. Y ahí. ellos, para la ganadería, para la agricultura, para sus cosas, para pequeño turismo, para empresas pequeñas, pues se les va a ir acabando y no van a tener acceso al agua como las otras. Va a haber una guerra, la van a ganar estas empresas y ellos temen, y es descorazonador porque los estás viendo, que están viendo un escenario que se les viene encima y que tienen toda la razón. Y sin la protección del Estado. Y sin la protección Y lo del Estado. importante es que estas comunidades afectadas por este caso particular logren ver cuál ha sido la dinámica, por ejemplo, en el país vecino, en Guatemala, con las mineras canadienses, que han utilizado los mismos patrones, incluyendo el desplazamiento, pero también la cooptación de líderes. Y si todos estos procedimientos no sirven para que las empresas puedan hacer su trabajo de forma libre, empieza un patrón de judicialización contra líderes comunitarios. Exacto. Y una serie de procesos judiciales que tienen que enfrentar las comunidades, de tal forma que se desgastan en un esfuerzo por defenderse sin la protección del Estado. Y lamentablemente Canadá y sus empresas mineras han tenido una actividad en los últimos 10, 15 años muy fuerte en la región de Centroamérica. Y por eso no me sorprende lo que mencionas ahora del caso de este río, en donde seguramente se van a aplicar los mismos patrones. Por lo tanto, si estamos ante un contexto de la globalización de las empresas y todo, nosotros tendríamos que ver también que las organizaciones y las comunidades globalicen, digamos, en términos de la información y puedan llevar a cabo acciones conjuntas para frenar la acción de las empresas. Y lo interesante, regresando al foro y para concluir este tema, es que este foro fue muy importante porque su tema central fue la remediación, los remedios. ¿Cómo las empresas tienen que remediar? Yo estoy de acuerdo que las empresas tienen que remediar cuando hay abusos, pero como dije antes, tenemos que lograr cambiar la lógica para que los abusos no ocurran y no haya necesidad de remediar. Claro. Porque el costo humano, el costo del medio ambiente, el costo en todos los sentidos es muy fuerte y causa realmente un problema serio que dura por mucho tiempo. Pero además, en México la situación está complicada y esto nos lleva al segundo tema de hoy, la violencia con matiz político. Sí, y contra defensor. Bueno, contra pero ahora defensores. sí, con matiz político, como es lo que estás diciendo. ¿Qué pasó la semana pasada y qué ha pasado en los últimos días en México? Bueno, yo que estuve la semana pasada en México, sí, es muy triste ver un contraste enorme entre una sociedad alegre, vibrante, creativa, trabajadora, echada para adelante después de todos estos, del terremoto, después de todo lo que pasó, esa gente que está unida, solidaria, y Fuerza México y todo, y por el otro lado, una violencia galopante, una impunidad galopante, Claro. y lo último que fue realmente triste y lamentable fue el asesinato del ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba. Él iba en el coche con su familia y se acercaron a punta de metralleta a ejecutarlo y bueno, rociaron a tiros, lo mataron a su hijo, Fernando, y dejaron heridas a su esposa y a su hija. Entonces, él es el ombudsman de Baja California Sur. Y esto, como dices, ya tiene un tinte político. Ya
Además, hasta ahora no se sabe quién estuvo detrás, qué pasó, como con todos los asesinatos, que haya defensores o a periodistas, o en general, porque en México hasta la fecha, o sea, en todo este año, se han muerto por asesinato más de 20,000 personas. Claro. Esto es una cifra como de un país en guerra. Completamente, absolutamente. O sea, es inenarrable lo que está pasando en México, Claro. esta impunidad. Y bueno, ahora lo que viene es que ya toda la atención está en las elecciones que vienen el año que entra. Entonces, ya a partir de hoy ya todo está a ver quién va a ser el candidato del PRI, que se supone, bueno, por supuesto que va a ser Meade, José Antonio Meade. Y bueno, está de Morena López Obrador. Hay independientes y bueno, vamos a ver cómo están los comicios. Pero la atención y todo el clima en México ahora es electoral. Y entonces todo esto pues se esconde bajo la alfombra y pues vamos a ver qué pasa. Pero responde, y para finalizar, responde a un patrón que vemos en muchos de los países de la región de América Latina. Cuando se acercan las elecciones, el nivel de violencia con matiz político aumenta, ya sea para generar la necesidad de un discurso pro seguridad y un discurso sobre todo de los sectores más conservadores de invertir aún más en la seguridad y el riesgo que la gente corre, pero también las pugnas, digamos, de poderes entre los propios actores que participan en la contienda electoral. Sí. Y el tema de la violencia es utilizado durante las campañas a lo largo y ancho de América Latina cada vez más, y eso es algo realmente muy lamentable y muy preocupante. Claro, el tema de la violencia, pero en las plataformas políticas de los candidatos no ves muy claro qué van a hacer con respecto a los derechos humanos, con respecto a las desapariciones, o sea, ¿qué van a hacer? Claro. O sea, no hay un plan claro en ninguno. Claro. Pocos hablan de la palabra seguridad, bueno, hablan de la palabra seguridad, pero no dan un proyecto claro. No explican qué van a hacer. No explican qué van a hacer y eso es preocupante. Bueno, hemos llegado al final de esta cuarta emisión de Punto Libre, Punto Especial. Es un gusto siempre platicar contigo, Gabriela. El caso mexicano le vamos a seguir dando seguimiento. Es un caso que en América Latina es sumamente importante por la importancia de México en la región y por el tema de la estabilidad en toda la región. Así que agradecemos siempre todos tus aportes respecto al caso mexicano y bueno. Y de otras cosas. Y también, bueno, extrañamos hoy a Juan Gasparini. Un saludo para Juan desde aquí, desde la cabina de Naciones Unidas en Ginebra, en donde, bueno, estamos nosotros aquí muy tranquilos, pero hay una ebullición afuera por todo esto de las conversaciones de Siria. Impresionante. Esperemos que algo suceda. Quizá lo podamos comentar después. Quizá el próximo programa vamos a dedicarlo para explicar a nuestra audiencia cuál es la situación sobre el proceso de paz anhelado en Siria y ya mucho tiempo retardado, digamos. Sí, exacto. Así que un saludo a todos y a todas. Saludo. Hasta la próxima edición de Gracias programa. A François Zubiguer por la producción y bueno, estamos para la semana que viene. Hasta luego. Chao.